Muy buenas tardes, ya bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta serie de cápsulas en donde, gracias al espacio que nos abre el periodista Jesús Escobar, estaremos entrevistando a la mayor cantidad de personas de la diversidad sexual que se encuentran actualmente concursando por un espacio en el Poder Judicial en estos nuevos comicios que por primera vez en la historia de México son a través del voto popular. En esta ocasión estamos con mi amigo Francisco Martínez Cruz. Querido, preséntate con nuestra audiencia, por favor, dinos cuál es el cargo que estás buscando, cómo te pueden encontrar en redes sociales, háblanos un poco de ti. Claro que sí. Muchas gracias, Ricardo, por el espacio y muchas gracias también a tu audiencia. Mira, soy Francisco Martínez Cruz, yo soy candidato a juez de distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México y por una cuestión de organización me toca hacer campaña en el Distrito Judicial Electoral 3, que está integrado por toda la alcaldía Benito Juárez y la parte norte de Álvaro Obregón. Y me pueden encontrar en TikTok, en Facebook y también en Instagram. Así si ponen mi nombre completo, Francisco Martínez Cruz, en Instagram Francisco MTZCR, y ahí me van a encontrar. Francisco, cuéntanos un poco cómo ha transcurrido la elección, qué te has encontrado en las delegaciones en donde te ha tocado volantear, cuál ha sido tu experiencia hasta el momento, por favor. Pues mira, ha sido una experiencia muy interesante, em, aunque yo me he dedicado a la parte electoral, una parte de mi trayectoria profesional me he dedicado a la parte electoral, pues siempre lo he visto o desde la parte de quien estudia un proceso o de quien es autoridad en un proceso, pero nunca había hecho propiamente campaña. Entonces, esto de estar averiguando dónde son las zonas donde hay que tener a lo mejor un poco más de cuidado, en qué lugares a lo mejor vale mucho la pena porque a lo mejor son puntos donde hay muchísimas personas que salen a hacer sus compras o se reúnen o como sea, pues ha sido bien interesante, ¿no? Propiamente la labor de hacer esta estrategia territorial y también de conocer, porque en el caso de las alcaldías donde a mí me tocó hacer la campaña, pues son alcaldías dispares, no son, hay un nivel socioeconómico muy diferente, las necesidades que se advierten pues son distintas, a algunas personas les preocupan más ciertos temas que otros, y eso ha sido muy interesante. También la recepción, ¿no? Nos damos cuenta que en algunos lugares a lo mejor no están tan convencidos de esas elecciones. Otros son muy críticos, te cuestionan mucho, quieren saber más incluso, porque sí de verdad quieren saber quiénes son las propuestas, quiénes son las candidaturas, porque quieren ir a votar. Entonces, para mí ha sido pues una experiencia muy importante, ¿no? Eso de conocer a las personas, y bueno, es algo, creo que una de las cosas muy positivas para quienes también nos dedicamos al derecho, ¿no? Ver qué es lo que requiere la sociedad en concreto, ¿no? Según las áreas donde se encuentre. Claro, platícame un poco de cómo te encontraste con con la comunidad en estas delegaciones, si fueron proactivas, si se interactuaron información, si te hablaron sobre algunas necesidades en particular respecto a tu candidatura. Mira, creo que sí ha habido, pero me parece que como es propio de los temas jurídicos, desafortunadamente que las personas los desconocen. Entonces, eso para empezar ha sido un gran reto creo que para todas y todos los que tenemos que hacer campaña en dar a entenderles a las personas por qué es importante el Poder Judicial, qué actividades son las que realizan, y ya una vez que eso como queda claro, ver qué es lo que hace cada candidatura en concreto, porque son, digamos, actividades distintas. Y muchas veces las personas, lo que más he escuchado es que te dicen, oye, es que fíjate que tengo un terreno, pero el terreno pues no está mi nombre, ¿no? Estaba a nombre de mi esposo, pero mi esposo ya falleció. Y cuando empiezas como a preguntarles más datos, ¿no? Como para tratar de orientarlos, aunque eso no sea a lo mejor un tema netamente administrativo, ¿no? Que es la materia a la que voy, pues uno trata como de orientar de alguna forma. Hay cuestiones incluso que tienen que ver con una gestión, de orientar a las personas a las áreas de las alcaldías o del gobierno que corresponda, justo para que sepan, ¿no? Qué es lo que pueden hacer y que a lo mejor
aunque estén temerosas o temerosos de que ese servicio les puede costar, pues lo cierto es que es gratuito, ¿no? Acercarse al gobierno es algo gratuito. Y eso muchas personas lo desconocen. Entonces, para mí el reto ha sido ese, tratar de explicarles por qué vale la pena y por qué hace el Poder Judicial, y ya después ir de manera específica qué es lo que hace cada una de las candidaturas, y en concreto, pues esta materia para la que yo estoy concursando. Creo, he estado haciendo una serie de baterías más o menos similares a todos los candidatos que están concursando, con el fin de medir más o menos a cuál ha sido el impacto y a identificar algunos puntos de mejora dentro de este proceso electoral. Particularmente en tu caso, me gustaría saber si identificaste algunas discordancias o disparidades entre una candidatura heterocisgénero y una candidatura LGBT, es decir, tienen las mismas condiciones. Esto lo pregunto particularmente por el detalle de que son las primeras elecciones desde que se aprobaron las cuotas por acción afirmativa en la que se nos expulsa literalmente de los procesos o se nos niega un protocolo de demarcación particular en donde diga, bueno, estas son las candidaturas LGBT. De hecho, los esfuerzos que hay es una columna de opinión que hice para el SPR Informa. Hay otra ONG que también está recabando datos de las personas candidatas, es decir, de ustedes. Sin embargo, desde las autoridades no existe información. Parece que nos volvieron a meter al closet, amigo. Es totalmente cierto lo que dices. En derecho, lo que no se nombra no existe. Entonces, es necesario recordar que pues ya el INE había dado unos pasos muy grandes para el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Incluso recuerdo algo que a mí me da pues mucho cariño, ¿no? Y sí lo difundo mucho, el tema de la cuota arcoíris, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que desafortunadamente las condiciones en México son tan adversas para la comunidad que es necesario tener este tipo de cuotas. O sea, obligar a que haya personas dentro de las instituciones que representen, digamos, pues a los derechos, las necesidades de la comunidad LGBTQ+. Así que para empezar, eso creo que es muy, muy, muy importante. Y también creo que el día de ayer 17 de mayo, el Pleno del Consejo General del INE resolvió una contestación que promovió una organización La de Jack. enfocada en los derechos, exactamente. Ok. Entonces, todavía no conozco íntegramente el documento, ver qué respuesta se dio, pero sí es verdad que en la discusión que hubo, la consejera em, Carla Humphrey sí explicó, sí expresó pues que sí era importante proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+, aunque pues bueno, por las circunstancias de cómo se ha llevado este proceso, pues en esta ocasión pues no se habían garantizado del todo, ¿no? Entonces creo que sí hay mucha conciencia de esto, de este pues especie de retroceso que yo esperaría que en lo siguiente pues esto simplemente se tuviera que pues sí, que desapareciera y que se protegieran correctamente los derechos, ¿no? Entonces, eso para empezar creo que sí es muy importante. Y la otra gran, el otro gran tema que me parece que es una diferencia que sí hay que considerar es que el hecho de que una persona se nombre como parte de la comunidad LGBTIQ+, puede que haya a lo mejor cierto tipo de discriminación, ¿no? Por cierto tipo de poblaciones, ¿no? Que a lo mejor el hecho de que sepan, híjole, a lo mejor si me dices que eres homosexual, pues yo creo que a lo mejor ahora no voto por ti, voy a votar por ti, pero ahora mejor no. No me ha pasado, pero también lo escuchas con una persona en particular, dijo en alguna ocasión, yo siempre he sido una persona honesta, no he robado y tampoco he sido puto, ¿no? O sea, como si eso fuera algo negativo, ¿no? Entonces, te das cuenta, ¿no? De cómo está la situación todavía en la actualidad, y dices, pues es que sí es necesario, todavía se extrañan este tipo de medidas por parte de las instituciones para tratar de proteger, para que justo esa competencia sea un poco más equitativa, ¿no?
¿Cómo construimos comunidad? ¿Cómo hacemos frente desde estos espacios que estamos por ocupar, que aunque estemos en desventaja, porque en términos de inclusión, por ejemplo, sí se hicieron demarcaciones específicas para mujeres heterocisgénero, pero no se hicieron para, por ejemplo, las personas que ocuparían el paraguas de lo trans o de lo no binario, de lo queer, como querramos el alfabeto entero de la maldad, como dicen algunos. ¿Cómo podríamos organizarnos para podernos construir colectivamente y apoyar estos procesos? Mira, para empezar, para mí es importante que toda la comunidad sea consciente de que em, si bien es verdad que es muy importante pues que nos besemos en público, ¿no? Que las personas no nos discriminen por tomarnos de la mano con nuestra pareja cuando vamos caminando por las calles, eso está muy bien, ¿no? Porque sí es algo que sí es muy, muy importante, pero también hay que ser conscientes de que la lucha por los derechos pues no es una cosa acabada, no es una batalla, la última batalla, ¿no? Eso es falso. Eso tenemos que estar constantemente exigiendo nuestros derechos y eso creo que es algo que tenemos que reconocer. Hay personas incluso que por la cuestión de pobreza en la que se encuentran, ¿no? En el grado de marginación en el que se encuentran, es todavía peor. Entonces, si nos hacemos cargo de eso, pues tenemos que ser responsables también con estos procesos políticos y pues participar informándonos, tratando de ver quiénes son las candidaturas que por un lado se presentan como parte de la comunidad y por el otro, que es no menor, que realmente sean congruentes y que cuando lleguen a los cargos, pues sí conozcan y implementen los protocolos que se han emitido en la materia para proteger a la comunidad. Entonces, esas dos cosas creo que son muy, muy, muy relevantes y creo que, bueno, si nos hacemos cargo de nuestro papel político como comunidad, que no somos dos, tres personas, sino que somos un montón, ¿no? Creo que podríamos a lo mejor, pues, lograr que quienes lleguen, pues, sean personas conscientes, ¿no? Y que sean responsables ante los derechos, pues, de todos, de todas, de todes, pero bueno, particularmente que sean sensibles a las problemáticas de la comunidad. En este mismo sentido, me gustaría preguntarte, en el sentido de la sinergia, si has escuchado cuál es el tema de la marcha de este año. Estamos a días también de empezar el aniversario del Día del Orgullo, del Mes del Orgullo. ¿Y a qué público está dirigido, amigo? Que empezamos bueno, ayer empezamos, ¿no? Con todo este tema, Del Pride. del Pride, ¿no? Pues que hace 35 años que la OMS tuvo que salir a decir que la homosexualidad, digo yo, no es una gripe, ¿no? Entonces, algo que no es una Amanecí muy enfermedad. homosexual, no voy a ir a trabajar. Es, exactamente, ¿no? Y bueno, en cuanto a la temática de este año, no la recuerdo ahorita. Eh, El tema es las personas en situación de movilidad humana, las personas LGBT migrantes, por decirlo de otra manera, y te lo quería consultar porque me imagino que es tema justo del administrativo, el trabajar con personas en situación de movilidad humana. ¿Cómo puede cambiar la justicia mexicana si se implementa, bueno, pues una justicia con enfoque de género y diversidad sexual, particularmente para las personas en situación de movilidad humana? Claro, tienes toda la razón. Pues sí, el tema migratorio es algo totalmente administrativo y creo que uno de los primeros grandes problemas a los que nos enfrentamos es que los migrantes desconocen los derechos y los recursos a los que pueden tener acceso. En el caso específico del juicio de amparo, el juicio de amparo es un medio de protección de los derechos humanos. Y en ese sentido, no es necesario que seas mexicano o mexicana para que puedas tener acceso a él. Y en ese sentido, para empezar, es que esta población conozca, ¿no? Cuáles son sus derechos y qué medios para protegerlos tiene a su disposición. Y en segundo lugar, pues viene también el estatus migratorio, ¿no? Decía Hannah Arendt
que el primer gran derecho es pertenecer a una comunidad política, porque eso permite tener todos los derechos. Entonces, si somos conscientes de esa vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas, pues creo que nos hace un poco más responsables. De ahí se derivan un montón de derechos en los que hay que tener mucha atención en la cuestión laboral, ¿no? Evitar que estas personas sufran, digamos, casi casi de esclavitud, ¿no? O que no se les garantizan la seguridad social, por ejemplo. Creo que es algo muy, muy, muy relevante. Y bueno, si eventualmente quisieran formar parte digamos, de México en términos de que sean econacionales, pues es algo que también, a lo que tendrían ellos derecho, ¿no? A saber. Entonces sí son un montón de problemáticas y es necesario profundizar más en ellas en un mundo pues sumamente globalizado, donde pues múltiples factores que son ajenas a las propias personas son los que nos obligan a migrar. O sea, las personas, siempre lo he sostenido, muy pocas personas son las que migran por gusto. La gran mayoría están obligadas a migrar y de esa vulnerabilidad es de la que tendríamos que ser conscientes. Claro que sí, amigo. Me gustaría que me platicaras ahora un poquito, porque también es como interacción con nuestra audiencia, que les conozcan. Platícame un poco de tus antecedentes, si has litigado, si tienes carrera judicial, cuál ha sido uno de tus casos más emblemáticos, pero dirígelo a nuestra comunidad, es decir, a la población de la diversidad sexual, por favor. Claro, yo empecé a trabajar en la Asamblea, en toda la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Después estuve trabajando en la entonces FEPADE, la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales. Después trabajé en la Secretaría de la Función Pública, en el área de que se encargaba de investigar los actos de corrupción. Y desde hace 5 años he trabajado en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, pues revisando expedientes y proponiendo los proyectos de resolución. Entonces, digamos, pues mi experiencia ha sido muy variada y además todo esto lo he combinado dando clases. He dado clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Universidad Intercontinental y más recientemente en la Universidad Iberoamericana. Dos casos te voy a comentar, ¿no? Que han sido muy relevantes para la comunidad y de los que yo me precio mucho de haber participado. El primero de ellos fue cuando en 2013 presenté una iniciativa. Yo trabajaba en la Asamblea Legislativa y elaboré una iniciativa que tenía como propósito permitir que todas las personas decidieran libremente el orden de los apellidos de sus hijas, hijos, hijas. Esa iniciativa eh, se aprobó por el Pleno en toda la Asamblea y después, pues el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, la vetó. Y no obstante ello, años después, en 2016, el tema, digamos, desde otra fuente, no llegó el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte resolvió que el orden paterno-materno de los apellidos era inconstitucional y al año siguiente, en 2017, se volvió a presentar la iniciativa y desde entonces es ley, ¿no? Entonces, pocas personas saben que aquí en la Ciudad de México se les puede poner los apellidos a sus hijas, hijos, hijes, como en el orden que ellos decidan, ¿no? Entonces, para mí, haber sido pionero en esa iniciativa, para mí es algo muy, muy, muy relevante. Y el otro caso que también me llena de mucho orgullo fue ya trabajando en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. En 2022 nos llegó un caso bien interesante. Em, Resulta que un legislador, Gabriel Cuadri, pues había violentado a Salma Luevano Luna, una de las primeras, más bien la primera La junto primera. con María Clemente, ¿no? Diputadas trans que llegaron al Congreso de la Unión a través de la cuota arcoíris. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que era muy frecuente que le dijeran a Salma Luevano que era un hombre vestido de mujer, ¿no? Para empezar. Y así, con un montón de calificativos, de expresiones,
Que esto en otras partes de Latinoamérica pues ha probado que son expresiones violentas con las que incluso matan, ¿no? a las mujeres trans. La virtud de ese caso en el que participé fue que por vez primera se reconoció a una mujer trans como mujer, lo cual parece obvio, pero no es del todo obvio, ¿no? Habíamos utilizado la Convención Belém do Pará, que es la Convención para prevenir, eliminar la discriminación en contra de las mujeres, y muchas personas decían, es que ¿cómo puede ser posible si esto fue un logro para las mujeres? No tendría por qué haberse aplicado a una mujer trans. Bueno, pues nosotros lo hicimos y esa decisión fue confirmada. Entonces, eso para mí también me llena de mucho orgullo, ¿no? Esos dos Querido, casos para mí son Querido, importantes. qué fantástico caso, evidentemente muy sonado. Yo soy de Coyoacán, entonces conozco Ujú. perfectamente a Gabriel Cuadri, enemigo público número uno de la comunidad. Sí. Pero bueno, esta es la circunstancia de la democracia. Estamos casi por terminar nuestra cápsula, pero me gustaría terminar con dos cosas. Primero, que le digas a nuestra querida audiencia por qué habría que votar por Francisco Martínez y que termines recordándonos tu nombre completo, el número con el que apareces, el color y cómo votar por ti, amigo. Claro. ¿Por qué votar por mí? Porque soy una persona que tiene los conocimientos, que tiene la experiencia y que además tiene la ética. La ética implica tener carácter para discernir lo bueno de lo malo y para también hacerse responsable de las decisiones que uno tome. Eso, pues no cualquiera, ¿no? Y además, con mi trayectoria, con la trayectoria que he tenido, creo que puedo demostrar que siempre he tenido el compromiso social. Y eso es algo que me parece que todos los jueces, juezas, magistrados, ministros, etcétera, ya sea que estén concursando, o incluso si no hubiera ninguna elección, es algo que tendrían que demostrar, ¿no? Que tienen un compromiso social. Entonces, básicamente, eso yo les diría. Por eso creo que puedo yo ser un buen juez. Afirmo que soy una muy buena persona, así que pues hay garantía, ¿no? De que no se va a defraudar ni a la comunidad ni a las mexicanas, ¿no? Yo voy a estar en la boleta amarilla con el número 23. Va a haber dos columnas, la columna de las mujeres en el lado izquierdo y en el lado de la derecha voy a estar en la columna de los hombres con el número 23 y el número lo van a tener que colocar en el recuadrito, en el primer recuadrito color naranja. Entonces, Muchísimas para gracias. Alcaldía Benito Juárez y Norte de Álvaro Obregón. Muchísimas gracias, amigo Francisco. Pues mucha suerte en estos próximos comicios, ya a escasos días de emitir por primera vez nuestro voto para elegir a las personas que integrarán el Poder Judicial de la Nación en nuestro querido país. Lo escuchó en el canal de Jesús Escobar. Yo soy Ricardo Valderas presentándole una serie de cápsulas con las candidaturas LGBT al Poder Judicial. Hasta pronto, querido. Muchas gracias, Ricardo.